Y tenemos una nueva serie que no sé por qué las nuevas series las comienzo en Toluca. Pero esta nueva serie se llama El misterioso rapto de la iglesia. El misterioso rapto de la iglesia. Y estábamos comentando hace algunos momentos que es increíble que podamos ver nosotros que tanto arqueólogos, geólogos, politólogos, de diferentes disciplinas académicas han tratado de explicar, de considerar cuál es la razón de la caída de las civilizaciones. Si ha sido la política, si ha sido por causa del clima, como la mayor parte de ellos abogan, si ha sido a causa de demasiados factores que han tratado de explicar la caída de una civilización desde hace 6,000 años. Y es increíble que la Biblia nos revele de una manera simple la respuesta. Todas las civilizaciones que han caído a través de la historia han sido por el juicio de Dios. Cuando una civilización, cuando una cultura, cuando una sociedad comienza a desviarse de una forma tan agresiva, tan repentina, y donde comenzamos a hacer los valores morales, éticos, los principios fundamentales de la Biblia a un lado, es el síntoma más grande de un próximo juicio de Dios. Y el ejemplo más grande que Dios nos deja en la Biblia es la nación de Israel. Cuando la nación de Israel comenzó a convertirse a los ídolos, cuando comenzó a decirle a Dios y sacarlo de la ecuación, y vamos a comenzar a tener relación con otras naciones que para eso Dios eran ídolos, fue cuando comenzaron a abandonar sin darse cuenta a Dios, y vino el juicio de Dios inmediatamente sobre toda la nación de Israel. Y Estados Unidos de Norteamérica, después de Israel, ha sido la nación que más beneficios y bendiciones ha recibido de Dios. Y ahora, desde la última administración del último presidente Joe Biden, pues fue una administración en la que, más bien desde Obama, que pintó con los colores del LGTB la Casa Blanca, cuando comenzaron a decirle y atreverse ahora en la pandemia que el hombre no era hombre y la mujer no era mujer, cuando nos mintieron de una forma tan descarada y tan deshonesta, los mismos médicos de la Casa Blanca. Es una pavimentación y fue un experimento satánico. Y nosotros hablamos y hablamos, ustedes recordarán, acerca de todo esto, ¿verdad? Yo tengo el caos del Medio Oriente, acabamos de terminar la serie, el califato que se viene sobre el mundo, el gobierno islámico que se viene sobre el mundo, y todos los problemas que estamos enfrentando los hemos visto a través de la Biblia para que tú abras los ojos, para que te acerques a Dios, para que ya tomas en serio a Dios y para que sepas el principio más importante del primer mandamiento. Éxodo 20:3, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Que tu prioridad sea Dios. Cualquier otra cosa o cualquier otra persona que ocupe la prioridad en tu vida, escúchame con mucha atención. Cualquier otra cosa en tu vida que ocupe la prioridad, a la que tú le des más tiempo, a la que tú le dediques más de tus pensamientos, eso se llama en la Biblia ídolo o dioses ajenos que están ocupando tu mente y tu pensamiento, y ya te olvidas de leer la Biblia, ya te olvidas de orar con tu esposa, con tus hijos, con tu novio, con tu novia, en tu trabajo, de hablar de Jesucristo, porque ya Dios no es tu prioridad. Y sin que tú te des cuenta, vas alejándote más y más y más, hasta que tarde o temprano vas a caer. Y no va a ser por una enfermedad, no va a ser por un choque o por un accidente,
no va a ser por cualquier otra cosa que el mundo atribuye. Los problemas son cosas que vienen del cielo para detener nuestra carrera y que no te precipites en un abismo y mueras y seas condenado eternamente. La Biblia nos describe claramente, abran sus Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a darle lectura a los tres principales pasajes que el Nuevo Testamento nos menciona acerca del próximo evento profético que se viene sobre el mundo. Ustedes no tienen idea a dónde se dirige el mundo. Si todo lo que estamos viendo actualmente, al borde de una tercera guerra nuclear, que es la contaminación climatológica, ya la ciencia no es ciencia, es ciencia ficción. Cuando la ciencia dice que un hombre no es hombre y una mujer no es mujer, y lo atribuyen a que tú puedes escoger el género, es cuando ya es ciencia ficción. Cuando hacen a un lado que los cromosomas de un hombre son XY, y si tienes en tus cromosomas XY, y aquí te dice, no es que estoy en un cuerpo equivocado, tu problema no es físico, es mental. Porque tu biología y tu genética no mienten. Tengo el cromosoma YX, eso me define biológica, metabólica y genéticamente como macho camacho. Y si tienes los cromosomas XX, eres mujer. Hace 2 semanas estoy viendo entrevistas en el internet, entrevistas en la televisión, de programas que están llamándole a artistas de cine, actores, a deportistas, a políticos, para que digan que es una mujer. ¿Cómo que es una mujer? Un negrito sacó una respuesta, dice, es mi mamá. Esa es una mujer, las que son mamás. O las que tienen el aparato reproductor para poder tener a un niño dentro de ella. Esa es una mujer, hablando de esa forma genética. Pero ya hay una forma más clara, es la que tiene los cromosomas XX. Entonces es increíble que hayamos llegado a un mundo, a una estupidez, a una irracionalidad, a una psicopatía tan profunda de estar discutiendo babosadas. ¿Cuándo se podría haber pensado que hace 5 o 10 años se le preguntaron, oye, ¿para ti qué es una mujer? Pues ¿cómo que es una mujer? Mi mamá es una mujer, mis hermanas son una mujer. Ahora la defino biológica y genéticamente. Esas son las personas que tienen 2 cromosomas X. Ya se acabó. ¿Qué le buscas? Pero todo esto es el principio de una confusión mental que era necesaria, porque si no abrimos los ojos al mundo que este libro nos abre, la Biblia nos corre la cortina del mundo espiritual del cual estamos rodeados, que tiene influencia en el mundo donde tú y yo estamos viviendo. Y la Biblia nos dice claramente, 1 Juan 5:19, que el mundo se encuentra bajo una influencia maléfica, de maldad, bajo el maligno. Y es Él detrás de todos los eventos que están sucediendo, llámese pandemia, vacunas, guerras, esto y el otro, es Él, los que están detrás, que están confundiéndonos a nosotros o nos quieren confundir para que atribuyamos los problemas que al clima, que a esto, que la política, que la economía, y por eso en todos los debates políticos, lo acabamos de ver con un botón de muestra la semana pasada, hace 3 o 4 días, entre el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump y Joe Biden, el debate que hubo allá en Estados Unidos, donde jamás se trató el tema de la moral. Que el clima, que la economía, que esto y que el otro, que el Medio Oriente, etcétera, etcétera, pero nunca se trata en los debates públicos, políticos, porque el mundo no cree, no considera que sean de importancia cuando es la razón
por la cual las civilizaciones caen y son derrotadas. Cuando las reglas morales de conducta y de ética han sido completamente desechadas. Antes de este caos que se viene en el mundo, ahí nos vemos, ya nos vamos. La Biblia profetiza que viene una desaparición de millones de seres humanos. Lo voy a explicar más claro de la A a la Z en toda esta serie. Millones de personas de repente van a desaparecer del mundo. Aviones van a caer porque los pilotos desaparecieron, cientos de accidentes de tráfico, congestionamiento de programas de televisión, de entrevistas. Millones de niños recién nacidos en todas las cunas van a desaparecer, en los kindergartens van a desaparecer todos los niños también. De repente vas a estar dormido y no va a amanecer tu esposa y no se fue con el lechero. O no va a aparecer tu esposo, ¿verdad? Y sí llegó a dormir y llegó temprano a dormir tu esposo y ya no está. Vamos a encontrarnos con un mundo caótico donde nadie va a poder explicar qué fue lo que pasó. Y esta es la razón por la cual que se viene este arrebatamiento de millones de personas que la Biblia le llama el arrebatamiento. Vamos a ver esta palabra, o el raptarus en el latín, que es el rapto de la iglesia, en el que Dios viene y nos saca, y viene Jesús en las nubes. Nadie lo va a ver más que nosotros. De repente vamos a oír un sonido de trompeta. Nada más nosotros lo vamos a oír. No va a ser en la noche, unos, otros en el día, de acuerdo al hemisferio del planeta Tierra donde tú vivas. Vamos a oír la voz del arcángel, que tal vez grite Miguel, ¿verdad? Vénganse todos los ángeles conmigo, y Jesús vendrá y no pondrá sus pies en la tierra. Ahí en las nubes vamos a ser sacados y vamos a ser reunidos con Jesús en las nubes, lo vamos a recibir. Y de ahí nos vemos. Adiós Toluca, adiós Metepec, adiós Mundo Cruel, ya nunca te veré, como dice la canción de Enrique Guzmán. Jamás regresaremos a este mundo hasta el tiempo del milenio. Y cuando subamos con Jesús al cielo, van a pasar 7 años de tribulación en el mundo como jamás se había experimentado en toda la tierra. 7 años donde los primeros 3 años y medio será la tribulación, y los últimos 3 años y medio se llama la gran tribulación. ¿Por qué? Porque estos últimos 3 años y medio serán las trompetas y las copas del Apocalipsis, donde el anticristo se quitará la máscara, se manifestará y comenzará a matar, a sacrificar. Y es interesante que el método que el anticristo va a usar para matar no va a ser la silla eléctrica, ni el fusilamiento. El anticristo va a usar, de acuerdo a Apocalipsis 20, versículo 4, la decapitación. Y es el Islam la única religión en el mundo que usa la decapitación como pena de muerte. No me quiero más adelantar, pero vamos a leer estos 3 pasajes porque estamos en un mundo que no cabe duda que esta doctrina del rapto ha causado bastante controversia en el cristianismo. Algunos enseñan que sucederá a la mitad de la tribulación. Otros que no, que el arrebatamiento y la segunda venida es el mismo evento y vendrá hasta la segunda venida de Cristo. Otros creen que solamente los creyentes que estén vigilando van a ser arrebatados. Otros también dicen que la palabra rapto no existe en la Biblia, esta doctrina no debe ser creída. ¿Cuántas barbaridades? Otros dicen que esta doctrina no surgió hasta los últimos 200 años y que se puso de moda por un hombre llamado Scofield, que sacó la Biblia de Scofield y entonces la puso de moda. Todas estas barbaridades así están circulando. Pero ¿por qué estas barbaridades circulan? Simplemente porque mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento.
por desinformación, porque son gente indocta, gente que son principiantes, que se avientan al ruedo como los toreros. No sé cuántos de ustedes en las corridas de toros, yo gracias a Dios que desde que me convertí no voy a ninguna corrida de toros, ¿verdad? Es horrible ver cómo torturan a un animal, pero me acuerdo en las corridas de toros, tuve un tío, hermano y papá, que era torero, y me acuerdo que la Plaza Caletilla de Acapulco, de Plaza de Toros la construyó mi papá, allá a finales de los 50. Y de repente estaba la corrida de toros y ves a muchachos que se avientan corriendo con un capote y les llaman, ¿verdad?, personas aventureras, porque no son toreros, pero quieren lucirse ante la gente y demostrarles que pueden torear. Entonces, así pasa, ¿verdad?, con mucha gente que cree en la Biblia, pero que no tienen la suficiente preparación, se lanzan al ruedo. En las redes sociales están llenas de gente, critican, ay, este hermano dijo esto, y este hermano dijo esto, y el hermano Alducini, así me dicen, Alducini, se puso en contra el hermano Chío Olivares, o el John MacArthur, y comienzan a armar sus controversias para atraer seguidores, y dicen tantas barbaridades, que como mucha gente les contestan, ¿por qué en lugar de predicar la palabra te dedicas a estar buscando problemas en las iglesias? Qué tristeza, ¿verdad? Pero es el mundo que estamos viviendo y no debemos de sorprendernos. Entonces, todas estas controversias y todos estos rumores y comentarios absolutamente antibíblicos, tenemos que venir a la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, cuando venga Jesús, vamos por orden, me voy a ir con muy despacio y de la A a la Z. Cuando baje Jesús del cielo, con el arcángel Miguel, con los millones de ángeles que tiene, y el que toque la trompeta, en ese momento, si tú te muriste hoy o mañana y eras cristiano, o tus abuelos se murieron hace 40 años, o tus papás, o cualquier persona que tú conozcas que se haya muerto antes de que esto suceda, son los primeros en resucitar. Van a salir de sus tumbas y se van a reunir en el cielo con Jesucristo. Versículo 17, luego nosotros, o sea, los que estemos vivos cuando esto suceda, vamos a ser tal vez la generación que nunca experimentará qué es morir, o que no vamos a atravesar el túnel que el ser humano ha sido llamado a atravesar, porque la paga del pecado es la muerte, y como somos pecadores tenemos que morir. Entonces vamos a ser la última generación que no vamos a atravesar el túnel oscuro de la muerte. Vamos a ser sacados así como estamos, vivos. De repente tu ropa se cae en el suelo, en el camión, en la ambulancia, en el avión, etcétera, etcétera, y sin que nos demos cuenta estamos en medio del cielo, en las nubes, con el Señor Jesucristo. ¿Se imaginan qué experiencia va a ser esta? Ni siquiera Julio Verne, ningún historiador o dramaturgo o ningún productor de cine podía haberse imaginado, ni en ciencia ficción, este acontecimiento tan maravilloso que la Biblia nos describe. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa? Arrebatados. Pon ahí en tu Biblia la palabra arriba de arrebatados, arpazo, así como suena, como un arpazo de tigre. Es la palabra griega que se usó para arrebatados y que en el latín es raptarus, que es rapto. Pónganlo rápidamente a los que vienen preparados para estos estudios en una hojita. Significa ser sacado de en medio con fuerza o súbitamente. Es como cuando un tigre hace esto, con un arpazo, agarra un ratón,
o agarra un conejo, de repente así, ¡pum!, y se lo lleva a la boca. De ahí viene la palabra, o se deriva del griego harpazo, o rapto. Cuando alguien va a raptar a alguien, llega, ¿verdad?, y te agarran y te quitan y te llevan a otro lado. Esto es lo que denota el significado de la palabra harpazo. O sea, de repente, millones de personas, ¿qué cosa? Van a ser así, pero en milésimas de segundo, lo vamos a ver en Corintios, así, de repente, pero en segundos y milésimas de segundo, sin que nadie se dé cuenta, van a voltear a ver y millones de personas desaparecieron. Esto no va a ser tan grande en Europa, ni tampoco en muchos países africanos. Donde va a conmover más, esto será en Estados Unidos y en el continente americano. Porque en Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Argentina, es donde más cristianos hay, y en Irán. En Irán, que es la nación que sostiene y mantiene a todos los grupos terroristas. Esto es irónico, es la nación donde más rápido el cristianismo está creciendo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos, o sea, con los que resucitaron. De repente te vas a ver en el cielo, mamacita, aquí estás tú, mi primo, mi hijo, mi sobrino, mi padre. ¿Cómo es? Así nos vamos a encontrar en el cielo. Ellos ya resucitados, con un cuerpo glorificado, y nosotros vamos a verlo más adelante, en el transcurso en el que encontramos a Jesús. En ese transcurso, nuestros cuerpos serán transformados. Porque no podemos llegar al cielo con el cuerpo que tenemos, porque carne y sangre no heredan lo corruptible, no puede heredar la incorrupción. Entonces, si vamos a entrar a otra dimensión completamente diferente, que opera bajo otras leyes cósmicas, otras leyes físicas, necesitamos otro cuerpo. Si vas a la luna, tienes que llevar una escafandra y un cuerpo especial de astronauta, porque el clima y la temperatura y el aire que se respira en la luna no es igual que en la Tierra. Entonces, ¿cómo es posible que se hayan atrevido a decir que va a haber luna de miel en la luna? Imagínate irte a la luna de miel, así estamos de locos. Están, dijo el otro. Ni siquiera puedes besar a tu esposa porque por las escafandras, ¿no? Váyanse a Cancún, qué luna ni qué luna, hombre. Acapulco, Puerto Vallarta, Puerto Escondido. Pero así está el mundo. Entonces, tenemos que tener un cuerpo completamente ya adaptado a la dimensión a la que vamos a vivir. Y cuando nosotros lleguemos a esa dimensión, bueno, no me quiero adelantar, ahorita vamos para allá. Tengo tanto que compartir. Seremos juntamente arrebatados para recibir al Señor en el aire. El arrebatamiento de la iglesia es en el aire. Jesús no baja al mundo, no pone sus pies en el monte de los olivos como lo va a hacer en la segunda venida, por el amor de Dios. Esto nos habla que son dos eventos completamente diferentes. En el arrebatamiento es en el aire y nos lo recibimos en el aire. En la segunda venida viene con nosotros, Zacarías capítulo 14, a poner sus pies en el monte de los olivos. Se va a abrir un valle en una forma de cruz, Zacarías 14, y vendremos con él a establecer su reino mesiánico o su reino milenial. Por eso es tan importante diferenciar estos eventos y no confundirlos. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, aliéntense porque viene el anticristo. ¿Eso dice? O sea, nosotros no estamos esperando el anticristo. Me han preguntado cristianos, ¿cómo será el anticristo, hermano? Y ya estará entre nosotros, ¿sabes qué? Me vale, dijeron en mi tierra. No me interesa saber si el anticristo está vivo, de anticristo. ¿Por qué? Porque me estoy alentando y estoy esperando ver a mi Jesús. Estamos esperando a Jesús. Tito 2:13,
aguardando la manifestación gloriosa y la bienaventurada esperanza de ver a Jesucristo. Aliéntense, o sea, esto nos debe alentar. Pero si como muchos dicen, no, los cristianos van a pasar la tribulación, ¿sabes una cosa? No sé de dónde lo sacaron, han torcido tantas cosas de la Biblia que vamos a atravesar la tribulación. Entonces, ¿cuál aliento tendríamos? No, pues ya el anticristo, y en cuanto al anticristo, y la marca, y esto y el otro, y vamos a morir como mártires, ¿eso no es aliento? Entonces nos está diciendo el Espíritu Santo, aliéntense unos a otros con estas palabras. Entonces, encontramos a Jesús en el aire y nos vamos con Él, ¿a dónde? Al tercer cielo. Porque está el tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo bíblicamente. El primer cielo es el cielo a nuestro alrededor, las estrellas, el mundo cósmico. El segundo cielo es el cielo que está arriba de la atmósfera, que son las galaxias y todas las cosas impenetrables que el ser humano jamás logrará. Y el tercer cielo son los cuarteles generales o el trono donde la Biblia dice que se encuentra Dios gobernando lo que Él ha creado. Y a ese tercer cielo es a donde nos va a llevar Jesús con todos sus ángeles. Cuando lleguemos al tercer cielo, inmediatamente va a iniciarse, mientras aquí abajo se desborda la maldad como nunca se había desbordado, y donde la gente vendrá el domingo a la iglesia y era verdad, ya no están los pastores, la más de la mitad de la gente desapareció, era verdad, se van a jalar los pelos, van a llorar muchos de ustedes, quiera Dios que no sean muchos, que oyeron y nunca se consagraron y nunca siguieron a Jesús. Mientras todo esto pasa aquí en la tierra, allá arriba, vamos a estar delante de Dios en un estrado que se llama el Bema. Romanos 14:10, 1 Corintios capítulo 3, del 3 en adelante. Ahorita lo vamos a ver. El Bema significa un montículo que se usaba en las olimpiadas de los griegos, donde los jueces se sentaban y al que ganó la carrera de los 100 metros o el que ganó el lanzamiento de la jabalina, etcétera, etcétera, les daban una corona de olivo, se llama estéfanos en el griego, la corona de los victoriosos. La otra corona es la que se ponen los reyes, por eso hay dos coronas en la Biblia, la de los reyes que implica gobierno, autoridad, y la otra de olivo que es a los que vencieren, que se muestra continuamente y se repite en Apocalipsis 2 y 3, los que vencieren a las 7 iglesias. Entonces va a estar Jesucristo con el Padre y vamos a pasar todos los cristianos. Pancho Pantera, pásale para acá, papacito. A ver, Carmelita, pásenle para acá. Y vamos a ser evaluados, en esos 7 años que estemos en el cielo, vamos a ser evaluados de todas las cosas que hicimos desde que nos convertimos. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo lo que hiciste antes de Cristo, mataste a 23 personas, tuviste 3 abortos, te divorciaste 10 veces, nada de eso contará. El que está en Cristo lo ve Dios que comienza su vida nueva. Y si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Por eso es un mensaje a los pecadores. Vean ustedes en 2 Corintios 5 esta verdad. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ¿dónde? Ante el Bema. Ponle con B de burro, el tribunal es la palabra griega Bema, que era el estrado
donde los jueces griegos daban las coronas a los vencedores. Comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ahí en estos 7 años donde vamos a hacer, es el juicio no por la salvación, porque la salvación no se puede perder. No vamos a ser juzgados más que por lo que hicimos o dejamos de hacer. Cuando te paraste, escúchame esto, será tan sencillo como esto. Vienes manejando ahorita en la mañana, y venía yo con Caleb, mi hijo, y se acerca un hombre a limpiarnos el carro, la mamá vendiendo chicles y las chiquitas todas sucias vendiendo unos cacahuates o no sé qué cosas. Y vas a ser juzgado. Tú llegas al alto y no te interesa, ni te ha interesado jamás, porque vienes pensando y estás tan centrado en ti mismo y en tus problemas, que la gente alrededor, es más, les dices, quítate, no me molestes, no me eches agua en el carro, porque no te interesa nadie más que tu persona. Vas a ser juzgado, porque en ese momento le pudiste haber dado 10 pesos. O a lo mejor le pudiste haber dado 50 pesos a esa familia, porque traía suficiente, pero no lo hiciste porque vives demasiado centrado en tu vida. El egocentrismo es el enemigo número 1 de Cristo. Yo no he venido para que me sirvan, he venido para hincarme delante de ustedes, humillarme delante de ustedes y no solamente darte felicidad, te voy a dar mi vida en una cruz porque te amo. Vamos a ser juzgados por un vaso de agua que le hayamos dado a una persona para ayudarla. Vamos a ser juzgados por lo cuánto diste a la obra de Dios. Te bendijo Dios, tenías esto, tenías otro, y de una forma legalista llegaba el día de la ofrenda, el 10%, cuando el diezmo ya no existe en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, según de Corintios 9, cada quien dé como propuso en su corazón. Y a Dios no nos marca un límite para dar. El diezmo era indefectiblemente legalista, obligatorio bajo la ley. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Ahora Dios te dice, te dejo que tú escojas, hijo mío, que tú escojas, hija mía. Depende la generosidad que tú tengas, es el concepto que tendrás de mi persona. Y uno de los problemas más graves de los cristianos es la avaricia. Con trabajos dan el diezmo, con trabajos. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, cuando les dices la cartera, aquí está mi ego. Aquí si me tocas mi corazón. Y donde esté tu corazón, está tu vida también. No hay signo más grande de madurez espiritual que la generosidad. Te invitan a comer y te esperas a que alguien pague la cuenta. Adelántate a pagar tú la cuenta, ¿por qué no? Me acuerdo el misionero que me dio a Cristo, a mí, a mi hermano Alejandro y a mí, nos invitaba, íbamos a discipularnos a las 7 de la mañana, todos los días en un VIPS, vivíamos en Ciudad Satélite de México. Íbamos, él era nuestro misionero, nuestro pastor, nuestro consejero, nuestro maestro. Y llegábamos, pues éramos como 4 o 5 jóvenes, y siempre él, yo pago la cuenta y nos quitaban la cuenta y la pagaba él. Y nos enseñó, y después de un año le preguntamos, pero ¿por qué, Emilio, tú pagas la cuenta? Porque ustedes tienen que aprender que más bienaventurado es el que da que el que recibe. ¿Qué nos quiso decir? Porque cada vez que yo pagaba la cuenta, Dios me estaba apartando un regalo para mi vida. Pero cuando tú no me estás explicando, dame, entonces no eres bienaventurado, no eres dichoso, porque es a los que dan, a los que Dios bendice. ¿Y cuántos cristianos no salen, como dice en mi tierra, de perico palo? Nunca prosperan, nunca les va bien, porque simplemente como le pasó al ranchero, una vez allá en Coahuila, donde yo vivía antes, en un rancho. Salió un ranchero en la mañana. Oye, vieja. Llega la señora. Sí, mi amor. ¿Por qué no hay sandías? ¿Cómo que por qué no hay sandías? Pues, ¿qué sembraste sandías? No. Entonces, ¿cómo esperas que haya sandías si no has sembrado?
Y así estamos muchas personas. No tengo para la escuela de mis hijos. No tengo para esto. No tengo para aquello. No me alcanzó para el seminario. No me alcanzó para un seminario de matrimonios. ¿Por qué no tienes cuando Dios te dice, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y mucho más abundantemente de lo que pides? Pero como tú no confías en mí, dice el Señor, vas a recoger lo que has sembrado. No has sembrado nada, no recogerás nada. Y hay una ley en la siembra que dice lo siguiente: nunca lo que siembras es igual a lo que recoges. Si yo siembro 5 semillas de sandías, ¿van a salir 5 sandías? Van a salir 50 sandías. Dios multiplica, nos dejó las leyes en la naturaleza de la siembra y la cosecha. Entonces allá en el cielo vamos a ser juzgados por la generosidad, por las almas que ganamos, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos en 1 Corintios 3 estas verdades, como las estamos analizando ya. 1 Corintios 3, versículo 11 en adelante. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre si este fundamento alguno edifica oro, plata y piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, este día es el día que estemos allá, el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí me detengo. Vean las 3 clases de materiales que se mencionan en el versículo 2. Oro, plata y piedras preciosas que no pueden consumirse por el fuego, ¿correcto? Que son duraderas. Y se menciona en contraste, ¿qué cosa? Madera, heno y hojarasca, que son inflamables. Entonces, Dios nos dice que cada cosa que tú haces y cada obra que tú haces, los motivos por los cuales los haces son los que van a determinar tu premio. ¿Cuánta gente le gusta venir así en los estrados, en las iglesias también, aquí nada más a lucirse y a que te admiren a tu persona? ¿O cuántas gentes sirven en la iglesia porque están esperando siempre recibir algo y no en su corazón es por el amor a la obra de Dios? ¿O cuántas personas también dan dinero a la obra de Dios y porque están esperando que Dios les recompense? Pues como yo me voy a recompensar, pues le voy a dar más. No, tiene que ser de tu corazón, tiene que salir del corazón. Los motivos equivocados. Hay cantidad, millones de personas en las iglesias que sirven a Dios con motivos equivocados. Entonces, estos motivos equivocados, estas razones que no fueron lícitas delante del gobierno de Dios, dice el versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que ha sobreedificado, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, muchos dicen, pues yo me conformo irme al cielo con 6 de calificación, de panzazo, como te acostumbraste en la escuela, en la prepa y en la secundaria, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Dios no puede ser burlado. Cuando llegues allá, pues yo aunque sea por lo menos ya de panzazo, pero aquí estoy. Cuando tú estés ahí enfrente de Cristo, se nos olvida lo siguiente, que vamos a seguir viviendo eternamente. Ya jamás la muerte jamás nos podrá tocar a nuestra puerta. Y ahí en los 7 años, en el tribunal de Cristo, se va a determinar el puesto que cada uno de nosotros tenga en la eternidad. Me refiero, habrá generales, habrá tenientes coroneles, habrá cabos y habrá soldados rasos también en la otra vida. Entonces, por eso en Apocalipsis 24 dice la Biblia, y vi tronos y los que tuvieron la dignidad y a los que se les consideró dignos de reinar. Entonces, en la otra vida, muchos de ustedes van a sentarse en tronos. Un trono
es un símbolo de poder y de autoridad, y un trono tiene súbditos, forzosamente. Ningún rey reina, ¿verdad?, allá en Chapultepec. Entonces, cuando la Biblia dice que habrá trono, significa que va a haber galaxias a las cuales tú vas a gobernar, porque fuiste fiel mientras estabas en el cuerpo en este planeta. Por eso dice Gálatas 6, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo van a sembrar. ¿Se dan cuenta que a la luz de la eternidad todo cobra otro panorama dentro de nuestro corazón y en nuestra vida? Percibimos ya la vida de otra manera. Ya todo lo que estoy haciendo es para el Señor, para la gloria del Señor. Ya no me importa mi vida, no me importa nada. Yo quiero solamente servir a Dios con todo mi corazón. Y esa perspectiva es la que mantenemos cuando somos fieles y cuando Dios nos diga, entra, siervo fiel, al gozo de tu Señor, sobre mucho te pondré. No nos cansemos pues de hacer el bien. Ahora veamos en segundo lugar 1 Corintios 15, el segundo pasaje del rapto, donde ya el apóstol Pablo nos da más detalles acerca de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. Mucha atención. He aquí, dice Pablo, les digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, ahí está, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un parpadeo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vean en primer lugar lo que dice este pasaje. El rapto es un misterio. ¿Qué significa que es un misterio? Apúntalo, la palabra misterio en el griego es musterión, con M-U, como suena musterión, y significa lo siguiente: algo no revelado hasta entonces, algo que no ha sido manifestado o dado a conocer. En otras palabras, es un secreto escondido, para resumirlo. Eso es un misterio, cuando veas en la Biblia la palabra misterio. Muy bien. ¿Por qué Pablo dice que es un misterio? Porque esta doctrina de que iba a haber una generación de seres humanos que no íbamos a morir, no se conocía en el Antiguo Testamento. En ninguna parte del Antiguo Testamento encontramos la doctrina del rapto de la iglesia. Encontramos ejemplos de raptos que los vamos a ver. Enoc, Génesis 5, fue traspuesto al cielo vivo. Elías fue sacado de su cuerpo vivo al cielo. Jesucristo fue arrebatado al Padre. Y así encontramos Felipe en Hechos capítulo 8, Hechos 8, después de estar con el eunuco de Etíope, fue arrebatado también al cielo. Encontramos ejemplos de que sí ha habido casos de raptos en el Antiguo Testamento, de gente que ha salido su cuerpo y se ha ido al cielo sin morir. Entonces no es una doctrina nueva en el sentido de que no se conocía que iba a haber una generación entera que seremos nosotros y que le fue revelado no a Malaquías, no a Daniel, no a Mateo, no a Lucas, no a Juan, no a Santiago, al único a quien Dios le plació revelarle esta doctrina fue al apóstol Pablo. Y él es el único que habla en el Nuevo Testamento de la doctrina del rapto. He aquí, ¿cuál es este misterio? Que no todos vamos a morir. El rapto no está en la Biblia.
cabeza de albóndiga. ¿Cuántas barbaridades escuchamos, verdad? Que fue una doctrina hace 200 años. Por el amor de Dios, si está en la Biblia, tiene 2000 años, nada más que no la habían visto. Como hay miles de cosas que todavía ni comprendemos de la palabra de Dios. Pero esa es la razón para que abramos nuestros ojos, nuestros oídos, alertemos nuestros sentidos cognitivos, para darnos cuenta que hoy es un mundo de tantas mentiras, de tantas falsedades. Y no le creas todo lo que oigas en la televisión, ni en el radio, ni tu amigo, ni tu maestro, por el amor de Dios. Tenemos que discernir todo, pasarlo por el filtro de la palabra de Dios, porque es la única verdad que existe por todos los siglos de los siglos. ¿Cómo sucederá el rapto? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. De repente tu cuerpo será cambiado. Los viejitos no van a llegar van a morir viejitos y no van a encontrarse con Cristo viejitos. Hola, ¿cómo está, Señor Jesucristo? En ese instante, en ese periodo, en ese lapso de tiempo entre en lo que sucede, tu transformación y Cristo, que será de segundos, en ese segundo nuestros cuerpos serán transformados. Y todos seremos jóvenes para toda la eternidad. Hay unos que me preguntan, ¿me pareceré a Madonna? ¿Me pareceré a Rambo? ¿Sabes una cosa? Se van a quedar chiquitos estos artistas con el cuerpo que Dios nos va a dar. Ya no vas a tener que decir un pajarito, un pajarito, un pajarito, para que te vean tus músculos. Todos vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esta palabra en el griego, cerrar de ojos, es la palabra que se usó para los átomos. Imagínense nada más. O sea, será un parpadeo de ojos. A la final trompeta. Vamos a hablar después qué trompeta es esta, que no es la del Apocalipsis, porque es necesario, dice el versículo 53, las palabras que antecedieron lo que estoy explicando. Es necesario que esto corruptible, es necesario que este cuerpo que está sujeto al deterioro se vista de incorrupción. No podemos entrar al cielo con un cuerpo mortal, corruptible, como el que tú y yo tenemos. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Jamás seremos la generación que gustamos que es morir. Y el otro pasaje se encuentra en el Juan capítulo 14, descrito por las mismas palabras del Señor Jesucristo. Y dice así, Juan 14, Cristo ya va a morir, son sus últimas palabras antes de, tal vez fue el día anterior a que lo entregaran en el huerto de Getsemaní Judas con los soldados, y Cristo, percibiendo que sus discípulos se encontraban en un estado de estrés, en un estado en el que después de 3 años que estuvieron con él, 3 años y medio, se encontraban alarmados, y habiéndoles él dicho que iba a resucitar, todavía no les caía el 20. Y por eso Jesús dice estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Y nosotros estamos en el mismo tiempo específico que los discípulos estuvieron en la víspera de su crucifixión, cuando todo iba a cambiar y los iban a comenzar a perseguir. Nosotros sabemos que en cualquier momento se viene una guerra mundial, en cualquier momento cae el dólar, en cualquier momento pasan tantas cosas que van a pasar. ¿Cuál es el mensaje de Dios ahorita a nosotros? No te turbes. Hace algún tiempo un médico, un psicólogo clínico, Jordan Peterson, muy famoso, sus programas están por todos lados en internet, ya se convirtió, gracias a Dios, a Cristo, gracias a Dios. Y él dijo esto: unas cosas que más me motivaron a mi conversión, dijo el doctor Peterson, es una de las intelectuales más grandes que hay en el mundo ahorita, con Ben Shapiro y otros grandes pensadores que todavía no son cristianos, pero Peterson ya se convirtió. Dijo el doctor Peterson, una de las cosas que más me mencionan de ser cristianos es que encontré que la enfermedad del siglo XXI es el estrés.
Nunca el mundo había estado en un proceso de interior en el que no sabe ya la gente qué hacer, de desorientación, de angustia, de ansiedad, como en el siglo que estamos viviendo. Y el Hospital Hopkins y la clínica Rochester en Mayo, ¿verdad? La clínica Mayo en Rochester, coincidieron estas dos representantes de la medicina moderna en que la enfermedad número uno de la mente, el cuerpo y el espíritu es el estrés. El estrés te descompone el hígado, el estómago, el corazón, la circulación, la piel, las neuronas del cerebro, todo. Y dice el doctor Peterson, y de repente que el mundo está buscando Prozac, Equanil, Valium, chochos, pastillas, píldoras para calmar, tranquilizantes, que caes a la drogadicción cuando comienzas a tomar tranquilizantes. Dice el doctor Peterson, vuelvo los ojos a la Biblia y hace 2000 años Jesucristo nos da la medicina. Mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz es el estado perfecto del ser humano. Cuando tus pensamientos están tranquilos, cuando no eres perturbado por nada, cuando aquí adentro tu conciencia no te acusa de nada, cuando te puedes dormir como un angelito, cuando te despiertas, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y tu esposo, ¿ya sé qué le dio este cocodrilo? Ya se le metió. Pues no, mi amor, no se metió en ningún cocodrilo, pero estoy contento. Y cuando cada día, este es el día que Dios hizo, nos gozaremos en él, dice uno de los salmos. Cuando comienzas a vivir en esa paz, eres vencedor. Y cuando tenemos esa paz, es la única manera de leer la Biblia. Tú no puedes venir a la Biblia. Ay, Señor, pastor, ¿me puede ayudar? Y mi hija no ha regresado. ¿Cómo puedes venir a la Biblia a tener contacto con Dios? ¿Cómo puede el Espíritu Santo comunicarse con un ser humano que no tiene paz en su corazón? No puede. El Espíritu Santo es un espíritu de verdad. Entonces necesitamos estar en paz, tranquilos, alabando, orando primero a Dios, y ya después de que te calmes y te aplaques, y nada de tequila, ni de Valium, ni de Prozac, ni de chochos, sino delante de Dios hincado, pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame. Entonces cuando Dios vea que te calmas y que estás tranquilo porque confías que Él vive, porque es necesario que el que tenga fe crea que Dios existe, entonces Dios te da su paz. Y así lo dice Filipenses capítulo 4. Con toda oración y con toda súplica y con todo ruego, la paz de Dios, fíjate lo que dice hace 2000 años, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Por nada estén afanados. No se turbe su corazón. Y Jesucristo comienza diciendo, ¿verdad? Si creen en Dios, estamos leyendo Juan 14, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Vean con atención el versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré. Ahí está el rapto. Vendré y los sacaré para que estén conmigo. Es la palabra en el griego ete maso. Para lambano, ete maso, topos, que es la palabra para lugar. Debe de la palabra topografía. Entonces voy a tomarlos. A mí mismo vendré para que donde yo estoy, ustedes también estén. Vemos pues claramente que esta doctrina es maravillosa y es una doctrina que vamos a ir analizando profundamente de aquí en adelante. No sé dónde me toca predicar, en una semana, 2 semanas, siempre estoy viajando por todos lados, pero donde quiera que voy, sigo la misma sucesión de la serie que he iniciado esta tarde. Pueden ustedes buscar en internet, en YouTube, ¿verdad?
las conferencias, no te las pierdas. Necesitamos esta información. Necesitamos más que nunca a Jesús en nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ha habido una fe de tus santos y un amor a tu obra, generosidad a tu obra también. Desde el día que oímos la palabra verdadera del Evangelio, la cual llegó a nuestra vida y da fruto y sigue produciendo entre nosotros desde el día que aceptamos tu gracia de Dios en verdad. Yo te pido, Señor, en esta mañana un espíritu de revelación, de sabiduría, de inteligencia espiritual para tu pueblo de Toluca, para esta iglesia, Señor, local, para que ellos puedan tener la comprensión, el consuelo en sus corazones que debemos prepararnos. Ya no prepararnos para esta vida, prepararnos para la otra vida, viviendo en paz, poniendo en orden nuestras cosas, nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, que es lo más importante para tu vida, para que podamos ser recibidos irreprensibles en tu paz y en tu gracia que nos sostiene hasta el día de hoy. Te invito a que vengas en esta tarde a Jesucristo. Si tú no le conoces, a ustedes que nos ven por la televisión, dile a Jesús con todo tu corazón en este momento: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos. Creo que fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y que ahora, en cualquier momento, vendrás por mí. No porque merezca nada, sino por tu amor en la cruz y por haberte aceptado en este instante como mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por esta bendición eterna que me regalas y que podré morir en paz, sabiendo que soy tuyo, que soy tuya por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Internet, al YouTube, a todas las redes sociales. Nos da mucho gusto que el día de ayer, fíjense nada más, el día de ayer en las conferencias, las profecías, tuvimos más de 75,000 visitas en YouTube. Más de 75,000 visitas de más de 37 naciones. Gracias a Dios. O sea, hagan de cuenta que ayer casi fue el seminario en el Estadio Azteca. De tanta gente que hubo, ¿verdad? Escuchando las conferencias. Ya no solamente somos aquí los 3,000 o 4,000 personas, sino que estamos viendo que está trascendiendo completamente el mundo. Entonces los invitamos a Querétaro y los invitamos a nuestro próximo desayuno, la guerra espiritual en los últimos tiempos. ¿Cuándo tiene lugar? El 17 de junio. Ya un mes y medio más o menos, en el World Trade Center de aquí de Ciudad Satélite, Estado de México, es nuestro próximo desayuno. Esta conferencia, por la demanda que existe y por el hambre que hay del conocimiento profético de lo que está pasando, se está llenando muy rápido. Consigan sus boletos, 17 de junio, la guerra espiritual en los últimos tiempos,
en el World Trade Center. Ahí los esperamos. Y como les decíamos, pues le damos gracias a Dios por el seminario de ayer. Vamos a tener más seguido estos seminarios. Hay una barbaridad de información acerca de las profecías bíblicas, qué es verdad, qué es mentira, cuáles son las cosas falsas que se están publicando. Y pues no debemos de creer todo, ¿verdad? Tenemos que recurrir a la Biblia, que es nuestra fuente principal de información. Así que pues estamos en tiempos peligrosos pero emocionantes, porque mientras más cosas se empeoran en el mundo, en lugar de deprimirnos y en lugar de entristecernos, es lo contrario. Mientras más oscuro se vuelve el mundo, más cerca estamos de la venida del Señor. Así que alegrémonos y gocémonos, porque ya vienen las bodas del Cordero. Gracias a Dios. Bueno, continuamos con la serie La invasión de los ángeles caídos. Una serie que hemos iniciado ya hace algunas conferencias atrás. Pueden conseguirlas ustedes las atrasadas, que es de por demás interesantísima, edificante y constructiva para nuestra vida espiritual. Precisamente por el mundo en que nos encontramos, en el que la ciencia, ¿verdad?, no puede entrar a un terreno que no es observable, que no es probado en un laboratorio con tubos de ensayo. La ciencia no puede penetrar en el mundo espiritual, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde nos dirigimos. La ciencia es limitada en este aspecto. Pero es precisamente cuando abrimos la Biblia, este libro que Dios nos ha dejado, para que podamos nosotros entender que no estamos solos en este planeta. Hace algunos meses ya se inició en la televisión, en el canal Discovery Channel, una serie que se llama Aliens, que significa en español los extraterrestres. Y en esta serie he visto 4 o 5 programas de esta serie. Todos a los astrólogos, astrofísicos, antropólogos están estudiando las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu en Perú, el fenómeno en Yucatán de la pirámide de Chichén Itzá el 21 de marzo en el equinoccio de primavera, cuando el sol cae sobre la pirámide de Quetzalcóatl y la base de la pirámide es la cabeza de una serpiente. Y este fenómeno a las 3 de la tarde, cuando se inicia la primavera el 21 de marzo, hay cientos de personas o miles de Francia, de Alemania, vienen todo el mundo a ver este fenómeno. No sé cuántos de ustedes lo han visto, pero cae el sol exactamente a las 3 sobre la pirámide y comienza a formarse una serpiente hasta que se embona con la base de la pirámide y vemos nosotros de qué forma esto no puede ser coincidencia. O sea, cuando los mayas hicieron esta pirámide y exactamente el 21 de marzo el cuerpo de la serpiente embona con la cabeza, es algo que trasciende lo físico. Aquí se encuentra, ¿verdad?, algo espiritual. Esto no es un fenómeno, no es una coincidencia que exactamente a las 3 de la tarde cada año suceda este fenómeno. Y así podríamos seguir con tantas cosas misteriosas que la Atlántida, el Triángulo de las Bermudas, etcétera, etcétera. Y esta serie que les comentaba de los aliens o los extraterrestres, todos estos científicos que aparecen en esta serie, la puedes conseguir tú por internet, Discovery Channel se llama Los Aliens. Todos los antropólogos, sociólogos, hasta psiquiatras han intervenido ahí, ingenieros, arquitectos, todos han coincidido en que todas estas construcciones megalíticas no fueron hechas por seres humanos. Y por eso se llama la serie Aliens o los extraterrestres. Entonces ellos han llegado a una conclusión de que nosotros fuimos visitados por extraterrestres en el pasado, que les comunicaron estos conocimientos a los mayas, a los egipcios en el Perú, y que todas estas construcciones y cosas se hicieron en diferentes partes geográficas, pero al mismo tiempo coinciden en que tienen el mismo tipo de construcción y los mismos jeroglíficos o los mismos impresiones o grabaciones en las piedras y en lo que se dejaron, para que podamos nosotros entender que no fue coincidencia, sino que aquí hubo una mente maestra en la que se difundió en el planeta Tierra como si alguien hubiera venido realmente y hubiera querido dejar sus huellas para que supiéramos que ellos existen. Y esto es para nuestro propio beneficio. Muy bien. Lo que ellos llaman extraterrestres es correcto,
Porque cuando abrimos la Biblia confirma, de eso se trata esta serie desde que la comenzamos, a investigar qué nos revela la Biblia del mundo invisible y de las entidades espirituales que poblan el universo que nos rodea. Entonces, sí es verdad que fuimos visitados por extraterrestres. También es verdad que antes de que Adán y Eva fueran colocados en el huerto del Edén, antes de nosotros, este planeta ya estuvo habitado. Pero por favor, entendámoslo. Yo jamás he enseñado que estuvo habitado por humanos, sino por los ángeles caídos de Satanás. Lucifer y sus ángeles ya existían antes de nosotros. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto, ya Satanás era un querubín caído. En Job 38, la Biblia nos muestra que cuando Dios formaba el planeta Tierra, el globo terráqueo donde tú y yo vivimos, los ángeles eran testigos de cómo Dios medía y hacía las dimensiones del planeta, la forma en la que la Tierra tenía que girar, la velocidad que tendría que tener la Tierra, la inclinación de 23 grados sobre su eje, el movimiento alrededor del Sol. Todas estas cosas ya se encontraban en la Biblia. Entonces lo que ellos llaman aliens extraterrestres son los ángeles caídos, que solo la Biblia es el único libro de todos los libros sagrados que existen y de los billones de volúmenes de literatura que inundan las librerías del mundo, es el único libro que nos abre las puertas y nos corre las cortinas del mundo espiritual. Y esto es lo interesante, lo maravilloso, que a nosotros, dice el libro de Efesios capítulo 1, Dios le ha agradado a nosotros, a su familia, revelarnos el conocimiento de su voluntad. Qué increíble, qué privilegio tenemos como hijos e hijas de Dios, de saber que podemos conocer los misterios donde la ciencia no puede entrar y donde el mundo se encuentra ahorita. ¿Y qué pasó con esos misiles? ¿Y será la tercera guerra mundial? ¿Y en qué momento de la historia nos encontramos? Guerras y rumores de guerras. ¿En qué época exactamente Jesús dijo que Él venía? ¿Qué señales hay de la venida de Cristo? ¿Cómo se va a continuar desarrollando geopolíticamente el Medio Oriente y Europa? Todas estas preguntas las contesta la Biblia. Gracias a Dios. ¿Para qué? Para que no estemos en tinieblas, para que no se nos apodere de nosotros el temor, para que no estemos confusos ni estresados. Al contrario, Jesús dijo, he aquí, se los digo todo, para que cuando suceda no tengan miedo. Entonces todo lo que pasa, Jesús lo dijo. Y esto, Jesús lo dijo, aquí está con anticipación. Y esto nos habla que hay alguien detrás de la historia controlando la historia. Y el mensaje es, no tengan miedo, mi paz les dejo, shalom. Mi paz les doy, tranquilos. Por nada estén afanados, por nada estén afanados. No se afanen por su vida, qué han de comer, qué han de vestir, dónde han de vivir. Por nada estén afanados. Traigan sus peticiones delante de mí, dice Dios, Filipenses 4, 6 y 7. Híncate, hazme conocer tu corazón. Derrama tu ansiedad delante de mí, dicen los salmos. Hazme conocer tus temores, dice el Señor. Cae dentro de mí. No vamos con el pastor. Ay, pastor, ore por mí. Primero, ya usted oró a Dios. Porque en el momento y con la actitud que usted viene, doña Chole, me habla que usted es una incrédula y que cree que yo soy Dios y que mi oración la va a sacar del pozo de la desesperación. Claro que voy a orar por usted, pero usted tiene que poner su confianza no en el pastor, sino en el Dios creador de los cielos y la tierra. Muy bien. Entonces, sí, el universo sí está poblado. Como me dijo un experto en homología de los ovnis y ovniología, ya le están llamando hasta una cierta pseudociencia a este fenómeno ovni, es que ustedes los cristianos no creen en los extraterrestres ni en los ovnis. Dije jamás. Bueno, yo no sé quién ha predicado eso o a conferencias, pero nosotros jamás hemos negado que haya ovnis y que haya fenómenos o que haya extraterrestres. Nunca, al contrario. Lo que parece que es un objeto volador no identificado, el problema es que ustedes creen que no están identificados. Nosotros no podemos negar que ahí hay un fenómeno en el cielo. Y que, por ejemplo, el astronauta Cooper, que le dio varias vueltas a la Tierra, él cuando bajó a la Tierra, un astronauta,
con integridad moral, ¿verdad? Y no estaba marihuano ni se metió chochos allá arriba en la nave espacial. Bajó y dijo a la NASA que había visto una luz luminosa como un platillo que se acercó a la nave espacial y que desapareció. Y él confirma, ¿verdad?, que era una nave no identificada. O sea, hay cantidad de gente con integridad que ha visto este fenómeno, y hay personas inclusive que los psiquiatras están examinando que fueron raptados por extraterrestres y que coinciden en sus testimonios de que estas personas confiesan de que fueron objeto de un experimento sexual en el platillo volador. Entonces, todas estas cosas que están pasando tienen una explicación no para el mundo. El mundo cree que son marcianos, jupiterianos o venusianos. Nosotros sabemos que esos extraterrestres que los científicos, los astrólogos del canal Discovery Channel y todos los que están tratando de investigar les llaman extraterrestres, para nosotros son esos ángeles que se rebelaron contra Dios, que están rodeando el planeta Tierra porque se acerca el momento en que van a ser encerrados por toda la eternidad, y que vienen porque el tiempo les es contado, con más poder y con más fuerza para engañar más y más al ser humano y volver locos a los seres humanos y estresarnos y atormentarnos mentalmente para que se suicide la gente, para que vive estresada. Ahorita la enfermedad más grande del universo es el estrés. La clínica Rochester, la clínica Mayo en Rochester y el Hospital Hopkins en Inglaterra, que son las dos clínicas científicas y médicas más prestigiadas casi del mundo, coincidieron el año pasado que el 70% de las enfermedades del ser humano tienen una sola raíz: el estrés. ¡Qué increíble! Ese estado de tensión en el que vives, ese estado, como decía mi esposa, de te levantas y el enojo y ese odio y ese rencor que no has podido extirpar de tu corazón, ese temor hacia el futuro, esa ansiedad, y si se muere mi esposo y no tengo seguro social, y si me quitan la casa estas cosas, y si se muere mi hijo, y si pasa esto y si pasa aquello. ¿Por qué vive la gente así? Porque no tienen a Jesús en sus vidas. Y si tú te llamas cristiano y vives en esa actitud y tienes estas manifestaciones físicas, mentales y emocionales, ¿qué es de tu vida? No es cierto que le crees a Dios. Como doña Chole, pastor, ya casi se le da un ataque a doña Chole antes de que ore por ella. ¿Cómo podemos llegar? Dice la Biblia en 2 Corintios 4, estamos en apuros, pero no desesperados. Estamos con problemas, pero nunca angustiados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. No importa qué problema enfrentemos en la vida, que nunca ningún problema nos lleve a la angustia. Donde, ¿qué voy a hacer? Como dijo en Teofilito, no vas a hacer nada. ¿Por qué? Porque el que va a hacer es Dios. Si tú sacas eso y lo dejas en sus manos, tu problema, tus hijos, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, entrégaselo al Señor, entregándole toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué estás en esta angustia? Porque no es cierto que le crees, no es cierto que eres cristiano. Y esas pruebas que vienen a nuestras vidas demuestran el calibre de nuestro nivel espiritual. Ahí la fe tiene que ser probada. 1 Pedro capítulo 1, como se prueba el fuego. Así la fe es probada. Y Dios permite pruebas en nosotros de fuego muchas veces, como dice 2 Pedro. No se extrañen por el fuego extraño que os ha sobrevenido. Al contrario, ahí está demostrándose de qué calibre estás hecho. Ahí se va a demostrar si realmente crees y confías en Dios. Porque ¿qué es la fe? Confiar en Dios ante lo desconocido. Confiar en Dios ante lo que no entendemos. Confiar en Dios en que aunque vea yo una nube negra, hay un rayo de luz que va a atravesar. ¿Y quién va a abrir esa ventana? Mi fe. Mi confianza en Dios va a hacer que desaparezca esa nube y yo pueda atravesar y pueda pasar. Como dice Isaías, aunque pases por las aguas no te ahogarás y por el fuego no te quemarás. Por cuanto a mí has puesto tu confianza, Salmo 91, yo también te libraré. Te pondré tus pies sobre la roca y te demostraré mi salvación. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. El tema de esta tarde es la diferencia entre los ángeles y los demonios. Este es el tema de esta conferencia y de esta serie, la invasión de los ángeles caídos. En los últimos años, muchos investigadores, como estamos
relatando del fenómeno ovni han trazado paralelos. Y estoy hablando de personas como Jacques Vallée. Jacques Vallée es un francés y él se considera el más grande investigador del mundo de fenómeno ovni. Jacques Vallée. Y el que le sigue se llama John Keel, con K, E y L de Lola. John Keel. Entre estos dos investigadores científicos, para poder determinar si los extraterrestres que ellos consideran que están tripulando los objetos voladores no identificados son ángeles o son demonios o son verdaderamente extraterrestres, han trazado un paralelo y han coincidido en que el comportamiento de estos extraterrestres y de estas supuestas abducciones o raptos de gente que ha desaparecido y que dicen que en el tercer o cuarto tipo lo subieron a un platillo volador. Estos investigadores han coincidido en que el comportamiento de estos supuestos extraterrestres o manifestaciones demoníacas de la gente son un paralelo tremendo con las entidades espirituales que la Biblia les llama ángeles y demonios. Veamos, por ejemplo, en Apocalipsis, rápidamente, Apocalipsis capítulo 12, que la Biblia nos revela en el versículo 3 y 4 que cuando Lucifer, el querubín, protector del santuario de Dios, se rebeló, fue la primera criatura en el universo creada en rebelarse contra el Creador, arrastró a una tercera parte de los ángeles que Dios había creado y que fueron creados en un nivel inferior a él. En la Biblia hay rangos de la creación de Dios. Están los serafines que nunca van a bajar a la tierra y que se encuentran rodeando nada más en el tercer cielo el trono de Dios. Después viene otro rango que se llaman los querubines. Los querubines son los que se encargan y representan la santidad y se consideran los guardianes. Síganme con mucho cuidado, los guardianes de la santidad de Dios. Podríamos preguntarnos, porque en Ezequiel capítulo 28 se le nombra a Lucifer el querubín protector. Y yo hace mucho tiempo me preguntaba, Señor, tú creaste los serafines que están a tu alrededor, que están santo, 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 todo el tiempo, ¿verdad? Reflejando la gloria de Dios. Y luego los querubines, ¿de qué te tenían que proteger los querubines? ¿Por qué se llama a Lucifer el querubín protector en Ezequiel 28 del trono de Dios? ¿Por qué se dice que Satanás o Lucifer? Porque Satanás es un título, nada más significa, si lo quieres apuntar, adversario. Satán en el hebreo es adversario o enemigo. Cualquiera que sea enemigo de Dios es un Satán. Y la palabra diablo, o es otro título, significa el que acusa, el acusador o el calumniador. Cualquiera que calumnia a su prójimo, cualquiera que está dedicándose a acusar a los demás, es obra de demonios en su vida. Porque Dios no acusa a nadie, ¿verdad? Porque fuimos ya lavados con la sangre de Jesucristo. Entonces es importante que entendamos todo esto. ¿Por qué se le llama a Satanás el querubín protector? ¿Por qué se le llama a Satanás el guardián? Escucha esto, del santuario de Dios. Es interesante que las piedras preciosas que en Ezequiel 28 formaban el vestido de Lucifer, Luzbel, se me estaba olvidando decirles, Lucifer, que es el nombre verdadero de él, de este querubín, que ahora le llamamos diablo y Satanás y dragón o la serpiente antigua, o la bestia después que se va a manifestar en el anticristo. Este querubín protector estaba vestido con puras piedras preciosas, diamantes, esmeraldas, carbunclos, etcétera, etcétera. Y son las mismas piedras preciosas que Dios diseñó para el sumo sacerdote en el libro del Éxodo, en el tabernáculo. Y son las piedras preciosas que aparecen también al final de la Biblia en la Nueva Jerusalén. Entonces, esto nos habla que el Lucifer era el guardián de la santidad de Dios, el que cuidaba el santuario de Dios, el que dirigía
la alabanza del universo a Dios y era el sumo sacerdote. Escuchen lo que les estoy diciendo. Era el sumo sacerdote del santuario de Dios en el universo. Y todo ese patrón que existe en la Biblia de un santuario y de que Dios siempre ha tenido cuando creó a sus criaturas, ese patrón y ese proyecto, Dios le dijo a Moisés: Moisés, estos son los planos del tabernáculo que vas a construir. Yo soy el que diseñé y hazlo conforme a todo lo que te estoy diciendo. Y lo que Moisés hizo en el tabernáculo, un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo, es exactamente el templo que continúa existiendo en el tercer cielo. Ahora, esto es interesante porque en el libro del Apocalipsis encontramos a Juan que dice: y se abrió el cielo y vi las almas debajo del altar. Apocalipsis capítulo 6. Y se abrió el templo de Dios y salieron truenos y relámpagos. Y continuamente en el Apocalipsis, Juan, cuando subió, esto fue en el tiempo después de Cristo, estaba viendo un santuario y un templo en el cielo. O sea, nunca, aún con la rebelión de Lucifer, nunca ha dejado de existir este santuario de Dios, porque desde que Dios creó a las criaturas, las creó para que entendiésemos que no somos dioses, ni los serafines, ni los querubines, ni los ángeles, ni los seres humanos, y que Dios nos ha creado lo que ha creado para que siempre le adoremos y nos postremos delante de Él. La pregunta es la siguiente: si antes Lucifer no había caído en pecado, ni ninguno de los ángeles habían caído en pecado, ¿qué necesidad había entonces de cuidar a Dios y de cuidar la santidad de Dios? ¿No es verdad? Es una pregunta bastante válida. Y la misma pregunta la hacemos cuando Dios crea a Adán y Eva. Cuando Dios crea a Adán y Eva en el capítulo 2 del Génesis, no había pecado, ¿de acuerdo? Amén. Pero Dios le dice a Adán: quiero que cuides el huerto y que lo labres. Yo leía, me acuerdo hace algunos años, ¿cuidado de qué? Ni armadillos había todavía, y destructores, ni veneno tenían las serpientes, ni chinches, ni piojos habían ahí. ¿Cuidarlo? Y es la misma palabra que se usa en el hebreo para cuidar durante todo el Antiguo Testamento. Entonces comencé a darme cuenta de la relación que había en que antes de que cayera el pecado en el mundo, antes que nosotros, espiritual, y una vez que Dios creó el mundo físico de las 4 dimensiones en que vivimos, Dios da la misma orden desde el principio del universo con la recreación del ser humano en el huerto del Edén: cuiden lo que les he entregado. Y la respuesta es la siguiente: cuando Dios crea las entidades espirituales en el universo, antes que nosotros, Dios creó a los ángeles con la misma capacidad con la cual Dios creó a Adán. En otras palabras, existía en todas las criaturas que Dios ha creado el potencial de querer algún día rebelarse contra Dios. Porque si Dios ha creado alguna criatura en el universo o en el pasado que no tenía la opción de rebelarse nunca contra Él, hubieran sido robots. Un mundo angelical de puros robots. Adórenme, adórenme, adórenme. Pero Dios pone el potencial de que esa adoración fuera libre. Y que podían permanecer en esa oración, o algún día ellos podían irse en contra. Dios se arriesga a que el mal entre al universo. ¿Y qué es el mal? Es el abuso de la libertad que Dios les dio a las criaturas. Apúntalo. Los que vinieron ahí al seminario, fue un consejo que les di: nunca vengan el domingo ni a un seminario sin una Biblia en sus rodillas y sin hojas para apuntar oraciones y conceptos y reflexiones y pensamientos que estamos desarrollando en las conferencias. Porque de pasado mañana me encuentro contigo en la calle y te pregunto: hazme un resumen con 3 hojas de lo que oíste el domingo del sermón. No vas a llegar ni media hoja. ¿Por qué? Porque la memoria es así. Pero cuando el estudiante de la Biblia, el estudiante de Dios, aquel que quiere compartir esto, llegaron en la noche: mi amor, mira, oí esto y esto, pero aquí lo tengo apuntado porque esto me pareció interesante, esta fecha me pareció interesante, etcétera, etcétera, y vas teniendo tu librito de tus apuntes. No te imaginas la cantidad de conocimiento que vas a tener.
¿Por qué? Porque lo que apuntamos lo recordamos 70 veces más que lo que no apuntamos. La memoria nunca podemos confiar en ella. Muy bien, entonces vemos nosotros que Dios crea entidades espirituales con el potencial de rebelarse, y así lo hizo Lucifer. Y cuando viene esta rebelión en el cielo, se va a la tercera parte de los ángeles. Dice Apocalipsis capítulo 12, apareció otra señal en el cielo, versículo 3. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola, aquí está, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. El 85% de las veces que la Biblia menciona estrellas, se refiere a los ángeles caídos. El 85% de las veces. Y de acuerdo al contexto, muy pocas veces cuando se refiere realmente a las estrellas que brillan. A los ángeles caídos se les llama estrellas la mayor parte de las veces en la Biblia. Satanás arrastraba la tercera parte de las estrellas, y es lógico que no era literal estas estrellas. Imagínense nada más, ¿a dónde las va a arrastrar, verdad? Se descompondría la gravitación del universo si Satanás hubiera jalado las estrellas literales. Y dice la Biblia, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. Muy bien, entonces aquí encontramos en el Antiguo Testamento de qué forma los ángeles caídos se rebelan contra Dios. Ahora son enviados a este planeta, y en Deuteronomio capítulo 32, Dios les asigna a estos ángeles caídos un nombre. Y uno de los nombres que Dios les asigna a estos ángeles caídos es uno de los títulos, no nombres, títulos de Yahweh. Yahweh es su nombre, Elohim no es su nombre. La palabra Elohim, al terminar en im en el hebreo, implica plural. Entonces cuando oímos Elohim, es un título que se le da a Dios. Pero también Elohim se aplica en el Antiguo Testamento a los gobernantes y a los ángeles caídos. Cuando Satanás tentó a Eva, en Génesis capítulo 3, Satanás le dijo a Dios, porque serás como Dios. Se tradujo Dios singular, pero la palabra hebrea es, serán como los dioses. Apúntalo en Génesis 3, es Elohim. Cuando Dios, capítulo 3 de Génesis, serás como Dios, serán como los dioses, dice en el original hebreo. En otras palabras, en 2 Corintios 4:4 se le llama a Lucifer el Dios de este mundo. Entonces, el mismo diablo lleva el nombre de Elohim. Entonces, Elohim no habla de nada más que de un poder, una autoridad que tienen ciertas criaturas o entidades espirituales en el cielo. Por eso Satanás le dijo a Adán y Eva, serán como los Elohim, o sea, como todos los dioses o todas las criaturas poderosas que poblan el universo. Pero hay un solo Dios vivo y verdadero. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, dice Deuteronomio capítulo 6, que es el dicho de todos los rabinos judíos. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Echad en el hebreo es uno solo, o sea, tú eres, oh Israel, un solo Dios. Por eso el judío no nos entiende a los cristianos que tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque para ellos Dios, para ellos somos una blasfemia nosotros, para el judío ortodoxo, que creemos que, y ellos creen que tenemos 3 dioses, sin entender la pluralidad del nombre de Elohim. Muy bien, entonces estos ángeles se rebelan contra Dios, y en el Nuevo Testamento, en Efesios 6, versículo 12, el apóstol Pablo nos da una revelación más exacta de la organización de los ángeles caídos. Y dice el apóstol Pablo en Efesios 6:12, no tenemos lucha, en otras palabras, miren seres humanos, miren mis muchachitos, nunca creas que el que te quiere matar es tu enemigo, nunca creas que tus vecinos que te traen coraje es tu enemigo, nunca creas que los celos de tu novio porque tienes otra novia es tu enemigo. Nunca nosotros vamos a comenzar a elevarnos. No se queden aquí aterrizados en el mundo material. No tenemos lucha entre sangre y carne. Realmente la lucha no es entre palestinos y entre ISIS y entre los sirios y entre Estados Unidos contra los rusos. Hay poderes invisibles que están
influyendo en el planeta Tierra para incitarnos a los padres contra los hijos contra los padres, para el divorcio, para que veas a tu esposo como un armadillo, para que veas a tu esposa como una lagartija, para que critiques los sistemas y todo, para que se levantes contra el gobierno. Hay poderes espirituales en acción, operando para inducirnos a abortar la misión que Dios nos ha encomendado. Y estas huestes espirituales que poblan el universo tienen el principal problema, el principal objetivo de tratar de denigrar en el ser humano que habita este planeta la imagen y semejanza de Dios. Vamos a comenzar a comprender esta guerra espiritual. Si no hay cristianos que todavía siguen creyendo que su enemigo es esto y no saben qué es la oración, donde se avientan los misiles Tomahawk. Cuando tú estás orando, vimos una vez, ¿verdad? Haz de cuenta que de aquí para allá es el enemigo y aquí estás tú. Y tú no te pones ¿verdad? Y me vas a ver, y me las quitas, ¿verdad? Y me rayaste, me recordaste, mamá, pues la tuya, ¿verdad? Y pues esto y el otro. ¿Sabes una cosa? Cuando comenzamos a contestar el fuego con las armas que el mundo usa y cuando comenzamos a querer vengarnos nosotros. Por eso dice la Biblia, no os venguéis vosotros mismos, porque caéis en la trampa. No te vengues ni guardes rencor. No contestes con fuego terrenal, porque nuestras armas son espirituales. Y si quieres ganar la guerra espiritual, tienes que aprender a usar las armas de la luz. Las armas de la luz, las que Dios nos ha dejado. Porque no es entre nosotros la guerra, no es entre católicos y protestantes, entre ISIS, es contra, y dice, principados, número 1, 2, potestades, 3, gobernadores de las tinieblas, y 4, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que están fuera completamente, y ellos tienen la ventaja enorme contra nosotros de que no los vemos. Son invisibles, estamos en una desventaja impresionante. ¿Cómo vas a luchar contra un enemigo invisible? Entonces, tratándose que es una guerra en la que no podemos ver, Dios envía hace 2000 años a su Espíritu para que entre a nuestra vida. Y el Espíritu Santo, como un GPS, como un sistema de localización, como los que usan los satélites actualmente, el Espíritu Santo nos deja un mapa, una guía, un sistema que es la Biblia, para que comencemos a estudiar la Biblia y a entender la lucha espiritual y comencemos a enfrascarnos en esta lucha con las armas que Dios nos ha dejado. Porque si tú comienzas a tratar de vengarte de tu suegra, de tu suegro, de tu padre, guardarle rencor, porque me violó mi papá, me violó mi tío, o me robó o hace 4 fui traicionado por un hijo mío, fui traicionado por mis socios en mi compañía. Estamos en un mundo donde todos nos van a algún día traicionar, nos vamos a desilusionar, estamos heridos todos emocionalmente, todos hemos sido lastimados, todos hemos sufrido cosas en el mundo. Para eso está en la cruz. Es esa cruz la respuesta de Dios a todo lo que hemos pasado. Para que vengamos esa cruz y entendamos que es en esa cruz donde vamos a recibir el poder de seguir viviendo para Dios. Entonces, estos principados que encabezan la lista de la organización y los rangos satánicos, estos principados son los agentes de Satanás. Escuchen esto, Satanás dividió el planeta Tierra en regiones geográficas. Entonces, si ellos quieren lastimarnos, no son como locos, un demonio se le mete acá y otro demonio se le mete por acá. No, hay una organización, porque el querubín Lucifer, recordemos algo, después de Cristo, escucha esto, Lucifer, después de Cristo, es la criatura más inteligente y sabia del universo. Imagínense con quién estamos peleando. Con este sinvergüenza, que tiene a su disposición 1/3 parte de los ángeles. Entonces, si queremos realmente entender y saber cómo podemos ganarles
porque estamos en desventaja, tenemos que tener al Espíritu Santo. Y tenemos que ser únicamente, nada más, obedientes. Obedientes a todo lo que la Biblia nos dice. Para que con esta obediencia, ellos no tienen el derecho de acercarse a mi vida, ni a mi matrimonio, ni a nuestra casa. ¿Por qué? Porque en la obediencia, dice en 1 Pedro, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero el día que me quito el escudo de la fe, y llego a la desesperación, y llego a la angustia, y que ya no puedo, etcétera, etcétera, y me dura 2 o 3 días ese estado de depresión, se vienen como abejas africanas. Se nos vienen encima y comienzan a la bim, bom, ba, y te aplastan más y te sumen más. Ese mi Panchito, eso usted no sirve para nada. A ti se dicen el Gutierritos. Cualquier ser humano que permita un estado de depresión, estamos hablando de cristianos, porque el mundo es su manera normal de vivir. Cualquier persona que se llame cristiano y permita 2 o 3 días de depresión o 4 días, o cualquier cristiano que ya tenga 3 o 4 días o 1 o 2 meses que no perdonas a tu hermano, a doña Chole que se robó tus tamales, aquel que te hizo un problema y que te hirió y te lastimó, a tu amiga en el colegio que te dijo que tenías cara de gallina sarnosa. No podemos los cristianos darnos el lujo de guardar rencor contra nadie. Todos los pastores, ayer le decía a un pastor, ¿verdad?, que nos visitó, me platicaba que que tenían una división en un estado aquí de México, y le dije, mira, todos los pastores, todos, no hay ninguna excepción, tenemos forzosamente algún día que ser traicionados, calumniados y perseguidos. ¿Y sabes por qué? Porque a través de eso nos acercamos más al corazón de Jesús. Para identificarnos más con el despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces todo eso forma parte del ministerio. Dije, no se desanimen, forma parte del ministerio. Que nos lastimen, que nos calumnen, no te amargues. Es el único consejo que te doy. No te amargues, no guardes rencor. Nosotros hemos sufrido muchos tipos de estas cosas. Este viernes pasado que llegamos, mi esposa y yo, fui a desayunar con mi hermano Alejandro, el que es director del ITI. Fuimos a desayunar ahí en Toluca. Y hace muchos años un grupo de personas, ¿verdad?, ahí en Toluca, ¿verdad?, que no se imaginan todo lo que dijeron contra nosotros. Y bueno, nos colgaron así como en un tendedero horrible. Y yo siempre les he dicho a los pastores y a todos, el secreto es perdonarlos y no guardar rencor. Pues estábamos desayunando mi hermano y yo hace como 2 o 3 días, y pues nos encontramos un grupo de este personal, ¿verdad?, que pues tuvieron dificultades con nosotros, y lo primero que hicimos nosotros fue, y nos encantó, después lo comentamos mi hermano y yo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bendiciones todos, ¿verdad? Y estaban así un poco asombrados de que tuviéramos esa actitud nosotros. Entonces, cuando te enfrentas a tus enemigos que te han lastimado, que te han hecho algo, y tú no tienes nada contra ellos en tu corazón, ¿sabes una cosa? Eres libre. Eres libre. Pero mientras tengas algo contra alguien, es como un cordón umbilical que lo tienes, y vas a Acapulco y ahí traes el odio, ahí lo traes detrás de ti, y a donde quiera que vas, ahí lo traes. Así lo puedo representar, así lo vi espiritualmente hace un tiempo. Y el momento que lo perdonas, cortas eso y ya, mientras, ¿por qué me voy a estar acordando de lo que me hice hace 3 meses? Que tengo unas cosas más interesantes que pensar. Pensar más positivamente, como decía mi esposa hace un ratito, llenarnos de pensamientos positivos, levantarnos en la mañana, Espíritu Santo, a la alegría, ven alegría, qué lindo sol, y no estar con los pensamientos, lo que me hiciste. Cómo nos envenena el rencor y la amargura. Entonces, los principados están encargados de las naciones. Apúntalo. Venimos a Daniel capítulo 10. Veamos todo esto bíblicamente para entender la guerra espiritual, y vamos a acabar entendiendo, ¿verdad?, que hasta con los ovnis vas a soñar.
pero ya vas a saber quiénes son. Dice en Daniel capítulo 10, esto fue escrito hace 2000, apúntalo, 600 años. Ahí en el libro de Daniel, en el primer capítulo pone junto a Daniel, hace 2600 años se escribió el libro de Daniel. O sea, 600 años antes de Cristo. Y en el capítulo 10, este libro es uno de los pocos libros en la Biblia que nos revelan y nos corren las cortinas de la guerra espiritual. Es precioso el libro de Daniel. Ya lo vimos todo versículo por versículo. Daniel estaba muy preocupado en el tiempo de los persas, o sea, los iraníes. Acordémonos que hasta 1935, el nombre que aparece en la Biblia como Persia es el Irán del siglo XX. Irán en la Biblia aparece con el nombre de Persia, porque en 1935 se le cambió el nombre de Persia por el Shah de Irán a Irán. Entonces, Daniel se encontraba bajo el imperio de los persas. Los persas son los que vencieron a los babilonios, a Nabucodonosor y a sus parientes y descendientes. Después de los persas vinieron los griegos, Alejandro el Magno, y después el imperio romano. Entonces, Daniel se encontraba en el segundo imperio, el imperio de los persas y de los medos, que eran los iraníes. Y dice el capítulo 12, en el versículo 11, para comenzar a tener estos antecedentes, que el ángel se le aparece a Daniel, un ángel de Dios, y le dice así: Daniel, varón muy amado. Híjole, qué barbaridad, ¿verdad? Qué preciosa forma en la que pueda Dios describirnos a cualquiera de nosotros, que somos muy amados por Él, que nos ama con amor eterno, muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie. Porque a ti he sido enviado. Dios envía ángeles buenos a la tierra. Y mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa, o sea, de tu oración que tú hiciste, yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, esta palabra S de Samuel, A de Armando, R de Raúl, Zar en el hebreo, que se tradujo príncipe, se está refiriendo al principado satánico que en aquel tiempo de Daniel estaba controlando el imperio de los persas. No era el rey de Persia, no era Nabucodonosor los que gobernaban, sino los principados satánicos que operaban desde el cielo, influyendo en los imperios que persiguieron a Israel y a todos aquellos que seguían al verdadero Dios. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, que es el arcángel de Dios, bueno, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé con los reyes de Persia. Vean lo que pasó. Daniel está orando, así comienza el capítulo 10. Señor, acabo de leer a tu profeta Jeremías, donde dice que ya el exilio se va a terminar y esto vamos a tener nosotros más bendiciones, etcétera, etcétera. Y entonces Dios, vean esto, Dios manda un ángel al planeta Tierra. Y ahí viene el ángel de Dios. Y de repente un principado satánico, porque ellos operan de la atmósfera hacia abajo. Dicen en Efesios capítulo 2 que Satanás se llama el príncipe de la potestad del aire. La palabra aire es aer, atmósfera. O sea, ellos operan de la atmósfera abajo. No tienen que haber nada en la luna ni en Marte. Su área de operación es el aire. Entonces, ahí viene el ángel. Y entonces lo interrumpe y se le cruza un ángel de Satanás al ángel de Dios. Y entonces se enlaza el ángel de Dios y el ángel de Satanás en una guerra, porque el ángel de Satanás, el principado de Satanás, quería impedir que el ángel de Dios le trajera el mensaje de Dios y que Daniel no oyera ni recibiera las instrucciones de Dios. Ellos se oponen a que tengamos una brújula y que sepamos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y van a hacer todo lo posible para impedir que tú llegues a tu destino, para abortar tu destino, para abortar nuestra misión, e interrumpir las instrucciones de Dios y escramblear todas. Es como, por ejemplo, en Estados Unidos tú vas manejando y hay radares.
En Texas está permitido. Entonces, hay policías que se ponen con sus pistolas, aquí también ya los hay en las carreteras, los federales, ¿verdad? Y entonces vienen los carros y te comienzan a escramblear así, etcétera, etcétera, y marca inmediatamente la placa y la velocidad a la que vienes. Pero estos radares los vuelven locos. Yo tengo uno. Porque está permitido, ¿verdad? Y desde luego que no me aprovecho para pasarme más de 70 millas, ¿no? Pero sí sirven de vez en cuando. La neta. Bueno, entonces, viene, ¿verdad? Entonces, se vuelven locos. Cuando voy, por ejemplo, a 5 millas más por hora, ahí te permiten 10. Si es a 60 en Estados Unidos, en Texas, si es a 60, te permiten hasta 70. Si te escramblean o te localizan que vas a 72, ya con eso te paran. 10 es lo máximo que se te permite la ley. Entonces, a veces yo me paso esas 2 millas sin querer, ¿verdad? Y entonces mi radar comienza pip, 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 a sonarme y alcanza 4 o 5 millas de distancia el radar que yo tengo. Ojalá que no me escuchen ahorita en Estados Unidos. Me comienza a hablar el radar y pues ¿qué hago, verdad? Pues le baja la velocidad inmediatamente. Y entonces cuando lanzan el rayo, ¿verdad? De ultrasonido a los policías con esos aparatos, ellos no pueden ver a qué velocidad vengo porque esos radares están diseñados para eso. Y son permitidos, en otros estados no los permiten, pero en Texas sí los permiten. Entonces, esto pasa igual en el mundo espiritual. Dios nos manda una señal del cielo, ¿y dónde está la señal? Acá. Dios va a hacer lo imposible para que tú dejes de leer la Biblia, para que no te contactes con Dios en las mañanas, para que pasen 4 o 5 días y nada más los domingos vengas aquí a oír un mensaje. Y de lunes a viernes has vivido sin brújula, has tomado decisiones sin la dirección del Espíritu Santo, en la energía de la carne y no en la energía del Espíritu de Dios. Porque el día que nos desconectamos de las instrucciones de Dios, comenzamos nosotros a perder el camino. ¿Quién es sabio en su propia opinión? No seas sabio en tu propia opinión, dice Proverbios capítulo 3. Entonces comienzas a entender que es imprescindible estar conectados con este libro. No podemos separarnos de las instrucciones de Dios, porque vienen los demonios a confundirnos. Entonces aquí está el ángel en el cielo con el ángel de Dios y se enfrasca en una lucha. Y esto siempre me ha impactado. Un principado de Satanás, casi, porque son ángeles y fueron creados iguales en fuerza y todo, nada más que uno es malo y uno es bueno. El ángel de Dios no le ganó. El ángel de Dios no le ganó. Tuvo que pedir ayuda al arcángel Miguel. Y entonces Miguelito llega, ¿verdad? Y ya son 2 contra 1. Y entonces ya se chispó esto y Miguel se encarga, porque es el arcángel en la Biblia que cuida a Israel. Entonces ya viene el ángel y le da el recado a Daniel, y entonces el ángel de Dios le explica a Daniel: tengo 3 semanas, hace 3 semanas, Daniel, que comenzaste a orar. ¿Y esto qué nos habla? En el momento, Daniel, le dice el ángel, que te pusiste a orar, Daniel, en ese momento que te hincaste, comenzó la guerra espiritual. En el momento que nos hincamos y oramos, entramos en conflicto con los poderes de Satanás. Y el momento en que te hincas y mi hijo esto y mi hija aquello, etcétera, etcétera, en ese momento comenzamos a mandar misiles Tomahawk y comenzamos a despejar los aires y comenzamos a cuidar a nuestros hijos y a nuestros, sobre todo los menores de edad, y comenzamos a quitar los enemigos. Y te oro por mi jefe de mi oficina, te oro por mi maestro que es ateo y que me odia, te odio por mi amiga que me está calumniando, te odio por esto. Nos hincamos, y es la oración el poder espiritual para despejar y quitar del corazón de nuestros enemigos los malos deseos que tienen contra nosotros. Mientras tú no entiendas esto, nunca vas a tener victoria en la guerra espiritual. Porque vas a ser vencido por tu carne, por tu venganza. Me sacaste la lengua, te la saco más grandota. Dice Romanos 12, no sean vencidos por lo malo, sean vencidos, venzan el mal con el bien. Escucha esto, porque cuando a tu enemigo no le pagas ojo por ojo, diente por diente, como era en el Antiguo Testamento, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. En el momento en que nosotros bendecimos a los que nos persiguen y a los que nos ultrajan, en ese momento confundimos a sus demonios y Dios entra en acción.
y los juzga más rápido de lo que tú querías vengarte por ellos. Esta es la guerra espiritual a la que nosotros debemos hacer caso. Y quiero terminar. Vean ustedes aquí en el libro de Isaías. En el libro de Isaías. Esto es maravilloso. Y dice Isaías 41. No temas, versículo 10, Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Escucha lo que dice a continuación. He aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, como nada serán, perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contigo contienda y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te adoramos, Jesús, bendecimos tu nombre. Oh Dios, enséñanos a vivir para ti. Enséñanos a usar la armadura que nos has dejado en Efesios capítulo 6 para ponernos todos los días. Andar justamente en la vida y con honestidad y en la verdad. Con el casco de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, los pies calzados con el Evangelio de la paz. Porque con esto apagaremos los dardos de fuego del maligno. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque ustedes no tienen fuerzas, dice el Espíritu de Dios. Las fuerzas provienen del Señor. Y contra Dios no hay consejo, ni inteligencia, ni sabiduría en contra de Él. El caballo se prepara para la guerra, pero de Dios es la victoria. Nuestros enemigos pueden decir muchas cosas contra nosotros y preparar estrategias, pero Dios los confundirá. Dios deshará sus planes porque Él es el Dios que nos dice no temas. Yo soy tu escudo, tu galardón, confía en mí. No es con espada ni es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Te damos gracias, Padre, porque en esa cruz diste tu vida por nosotros. Y si en este momento cualquiera de los que nos escuchan a través de las redes sociales o los aquí presentes quieren abrirle su corazón a este Dios todopoderoso, el Shaddai, el que es más grande que todo aquello que nos pueda rodear, el Altísimo, el Elión, dile a Dios con todo tu corazón, perdona mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos, que a los 3 días resucitaste de los muertos para dejar en mi vida una esperanza viva, que algún día después de la muerte seguiré viviendo contigo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y gracias por darme la promesa que contigo viviré largos días y que seré apacentada por la verdad, porque no temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombras y de muerte, porque tú, Señor, eres mi pastor y nunca, nunca en mi vida me dejarás ni me abandonarás. En el nombre de Jesús, alabado sea